Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Es viernes, hoy es 3 de febrero y es un día con varias cosas que han estado y que están ocurriendo en este momento. En las redes sociales circula la versión según la cual representantes de la policía estarían en las afueras del domicilio del expresidente Alejandro Toledo, en Surco. Vamos a confirmar esto en los próximos minutos. Hay una serie de temas en relación a lo que ha sido la vinculación de Alejandro Toledo con temas de sobornos que, según ya a estas alturas, estarían avanzados por parte de la Fiscalía y sería inminente una decisión con respecto del exmandatario que no está en Lima, como ustedes saben. Pero antes de hablar de Alejandro Toledo, vamos a tocar el tema del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Ustedes han escuchado en el programa Redes y Poder diferentes posiciones y versiones en torno a esta adenda que se firmó el día de hoy. El día lunes, como nosotros mostramos aquí, y es de dominio público, el presidente de la República, ante una exhortación del Congreso, decidió no firmar la adenda y esperar. A las pocas horas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, que también es vicepresidente, el señor Martín Vizcarra, dijo que sí iban adelante con el tema, que seguían y que por lo tanto el día de hoy se firmaría. Y hoy el presidente de la República estuvo en Cusco y firmó la adenda y hizo una serie de declaraciones. ¿Qué dijo Pedro Pablo Kuczynski allí? Escuchemos por favor, adelante. La ceremonia se llevó a cabo en medio de las críticas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski colocó la primera piedra y así dio inicio a las obras de construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, obra que fue postergada durante 40 años, pese a la promesa de varios gobiernos. En el evento, Kuczynski se dirigió al público y aseguró que él no trabaja para las encuestadoras, sino para el pueblo. Esto en alusión a la baja aprobación de su gobierno en las encuestas. Nosotros trabajamos para los peruanos, no para las encuestadoras. Y nosotros trabajamos contra la marea que está en contra el viento que está en contra las influencias que están en contra, pero persistimos. PPK firmó la adenda del contrato con el consorcio Kunturhuasi para la construcción de este terminal aéreo. El mandatario peruano defendió la participación de esta compañía, afirmando que es un grupo financiero muy sólido, con un socio argentino que maneja más de 50 aeropuertos a nivel mundial. Porque se dice que no tienen experiencia. Ahí hay un señor argentino, como parte de este grupo, que maneja ¿cuántos aeropuertos? A ver, ¿quién sabe? ¡54! Más que hay en todo el Perú. Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski respondió enérgicamente a los cuestionamientos sobre el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero. Exhortó a sus críticos a que se cierren la boca y lo dejen trabajar. Entonces, a los criticones les decimos: cállense la boca, déjennos trabajar. Las obras de este nuevo aeropuerto finalizarán en el año 2021 y tendrán capacidad para recibir 20,000 pasajeros diarios, un total de 7,5 millones por año. El gobierno señaló que en el terreno del actual aeropuerto Velasco Astete se construirán viviendas populares y áreas verdes. Bueno, el presidente se ha referido a las personas que han emitido opinión en los últimos días, ha llamado criticones, ha dicho que lo dejen trabajar y que se callen la boca. Es una expresión un poco dura del presidente, para llamarlo de una forma bastante elegante. En un país donde la democracia impera, creemos que es muy importante que existan personas que emitan su opinión, no necesariamente igual a la del presidente ni a la del gobierno. Creo que es importante que en una democracia se tolere
y exista libertad para que uno pueda decir lo que piensa sin que ningún funcionario del Estado tenga por qué menospreciar esa opinión. Y queremos que el presidente de la República quizá lo decimos, preocupado por el bajón que tiene de manera sostenida en las encuestas desde septiembre del año pasado, entonces ya en un sexto mes en caída, quizás siente una manera que, así como lo he expresado, está reaccionando a esas encuestas, está reaccionando a la manera como se le señala que esa firma, no el aeropuerto, esa firma, esa adenda, no es la mejor para el país. Y en realidad no se trata en modo alguno de oponerse a la construcción del aeropuerto de Chinchero o de lo que sea en el país. Creo que la brecha de infraestructura es muy importante, en eso estamos todos de acuerdo en el país, pero también y justamente a raíz de los escándalos de la mega corrupción brasilera, por supuesto que todos nos preocupamos, usted en su casa también es parte del debate público y político diario, se preocupan por saber si estas adendas corresponden realmente a los reales intereses del país y no a los intereses de las empresas beneficiarias, ¿no? Eso es algo que debe quedar claro. No se trata de menospreciar a quienes critican la labor del gobierno. Creo que el presidente de la República, con el respeto que nos merece, comete un error. Creo que el presidente debe estimular las críticas constructivas, debe estimular las propuestas de los congresistas y de otros que no son congresistas. Aquí han hablado personas como Hernando de Soto, como otras personas que han dado ideas en torno a lo que se puede hacer con respecto de la obra pública, de la asociación público-privada, etcétera. No en el ánimo, creemos, de perjudicar al presidente de la República, sino muy por el contrario, de dar luces sobre cómo debería ser un modelo correcto, donde se respete la propiedad, que es lo que finalmente está aquí en el fondo. 40 años de concesión van a ser entregados y la pregunta ¿es lo mejor para el país en las condiciones y con las personas y con los socios que están ahí? El presidente ha señalado que uno de los socios o dueños de la concesión es un argentino con una gran experiencia. Yo me pregunto y le pregunto con el respeto que nos merece el presidente y a la gente que lo acompaña, si el presidente ha tenido el cuidado o alguien de su entorno de utilizar Google, el buscador, poner el nombre de esa persona y investigar en Google, qué es lo que se dice de esa persona que él señala como que tiene gran experiencia. Si él lo ha hecho, lo que va a encontrar van a ser algunas sorpresas que vale la pena aclarar. Esto no quiere decir en modo alguno que el punto sea ese, ¿no? El punto es cómo hacemos que lo que prime aquí es el interés del Estado, de los cusqueños, no de un grupo de empresas solamente como da la impresión, lamentablemente. ¿Qué cosa dijo el presidente o el vicepresidente de la República, el señor Martín Vizcarra, con respecto a esto? Escuchemos unos segundos, por favor, adelante. Han tenido que pasar 8 presidentes de la República ofreciendo esta obra. Y ahora la empezamos y no paramos hasta su culminación. Seremos vigilantes para que el plazo de la obra de ninguna manera se postergue. Tenemos un cronograma que nos lleva a terminar la obra el año 2021. Es un cronograma que aparentemente es extenso, pero es así por la complejidad de la obra. Es un gran proyecto. Es uno de los proyectos más importantes del Perú. Yo he participado y le he cursado una cordial comunicación, un oficio a la señora Luz Salgado, presidente del Congreso, poniéndome a disposición para cuando ella lo desee, el Congreso lo desee, yo puedo ir a explicar cualquier detalle que pudiera estar todavía un poco de duda. Eso es lo que estamos haciendo. La participación es 80% del Estado y 20%. No es así. Bien, las redes sociales se mueven a la velocidad de Internet. Tenemos unas imágenes que nos envían de la casa y de los exteriores de Toledo hace unos segundos. Queremos compartir con ustedes esta información que nos acaba de llegar, donde hay un despliegue policial, donde hay un despliegue de la prensa, donde hay una enorme atención sobre lo que está pasando. Esa es la parte de afuera de la casa, hay unas rejas, es un condominio y la policía está tratando de entrar seguramente para hacer alguna diligencia que en este momento no conocemos. Podemos especular en torno al tema,
pero no conocemos qué es lo que está pasando en este momento, sino esa imagen que le ponemos a ustedes para que sepan lo que ocurre en este momento. Esto ha sido enviado hace tan solo un minuto, publicado en las redes sociales, lo colocamos porque ya está también un equipo de Redes y Poder en camino y tendremos una comunicación en directo en los siguientes minutos. Pero esto es un pequeño avance de lo que está pasando en la casa y exteriores del expresidente de la República, Alejandro Toledo, en torno al cual hay muchas cosas de decir, como usted se va a imaginar. El día de hoy y en las últimas horas, el doctor Alejandro Toledo ha publicado a través de las redes sociales una serie de comentarios en torno a que esto sería algo así como un ataque contra él por, digamos, su importancia política y que esto es parte de un complot nacional o internacional contra el doctor Toledo. Hay un informe que hemos preparado para ustedes para que tengan un poquito de contexto en torno de lo que puede pasar en los siguientes minutos. A ver, veamos el informe, por favor, adelante. Puede ser que la justicia le quite lo bailado. Según un artículo publicado en la revista inglesa The Economist, la Fiscalía estaría por pedir finalmente una orden de arresto contra Alejandro Toledo. Le veíamos hace unas semanas en lo que parecía una fiesta veraniega en nuestro país, antes de partir a las que llamó sus labores académicas en Stanford. Pero por estos días también está lejos de California, disfrutando del invierno europeo en París. Bueno, con indignación, ¿no? Porque él debería estar aquí respondiendo ante las nuevas pruebas, indicios. El expresidente Toledo tiene que venir a responder ante esa situación. El expresidente ha participado en la Ciudad Luz de una conferencia. Su esposa, Elian Karp, ha publicado algunas fotos de un viaje que al parecer continúa y tiene tintes de luna de miel. No puede ser posible que Alejandro Toledo esté paseándose por el mundo por cortesía de nuestro Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Qué están esperando? Que ya se acerque cada mes a Israel. En una carta a sus simpatizantes, Toledo ha señalado que sus enemigos no descansan, que no se le ha encontrado nada y por eso le quieren hacer daño intencionalmente. Su esposa ha arremetido contra la prensa y califica las críticas como venganza política. El señor se está gastando la plata que le robó al Perú y eso no lo podemos permitir. Hasta hace 2 semanas la tendencia del Ministerio Público no iba por la vía de solicitar el arresto. La Procuraduría de Lavado de Activos ha solicitado a la Fiscalía que se le varíe las normas de conducta y tenga que pedir permiso judicial si quiere salir del país. En Toledo confluyen los casos Ecoteva y Odebrecht. Se ha confirmado que dinero de la constructora brasileña fue a parar a cuentas de Joseph Maiman. Se sospecha que ese es el verdadero origen de los fondos para las compras inmobiliarias del expresidente. Y es que luego de idas y venidas, él admitió que las financió con un préstamo de su amigo. Durante su presidencia a Odebrecht, a pesar de estar impedida, se le dio luz verde para participar en la concesión de la Interoceánica y habría tenido un rol activo en la gestación de leyes que lo permitieron. Bien, amigos, la situación del presidente Toledo se complica como ustedes están apreciando, por lo menos en apariencia y a esta hora. Hace unas horas la República en su portal publicó una serie de informaciones que tienen que ver con lo que podría ser esta pesquisa, con lo que podría ser esta acción del Ministerio Público. Señala la República que el expresidente Alejandro Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, la compañía brasilera, y que el fiscal Hamilton Castro estaba o estaría evaluando la información para que básicamente se pida una prisión preventiva nacional e internacional contra el expresidente del Perú. Esto tiene que ver con pagos realizados entre el año 2005, cuando él terminaba de ser presidente, y que llegaron hasta el 2008, cuando dejó de ser presidente ya en el gobierno del doctor Alan García, y la obra que habría sido el motivo de los sobornos tiene que ver con la construcción de la carretera interoceánica. Esto, por supuesto, ha sido revisado, ha sido probado, ha sido contrapuesto con lo que se ha conversado con fiscales en Panamá, en los Estados Unidos y en otros países, y entonces ya estaría, se supone o se especula, en poder del fiscal Hamilton Castro información suficiente para poder tomar esta
esta decisión. Como ustedes saben y recordarán, el señor Alejandro Toledo estuvo vinculado a una investigación por el escándalo de Ecoteva. A partir de eso, lo que ocurrió y lo que supimos fue que desde esa empresa se pagaron una casa en Las Casuarinas por casi 4 millones de dólares, una oficina en Surco por casi 800.000 dólares, se canceló la hipoteca de su casa, justamente no está en este momento la policía, y de la casa en Punta Sal. Todo esto venía de Ecoteva, se supone con dinero que le prestaba el señor Maiman, en una pirueta de explicaciones y versiones que nunca quedaron claras. Finalmente da la impresión, por lo que se sabe hasta estas horas, en que efectivamente la justicia podría alcanzar en los siguientes minutos al presidente o expresidente del Perú, Alejandro Toledo. Vamos a estar en contacto con lo que pasa en los exteriores de la casa de Alejandro Toledo en los siguientes minutos para informarles a ustedes exactamente cómo se vive esta hora. Bien, vamos a hablar ahora de política. Tenemos el primer invitado de esta noche, que es un hombre de las regiones, un hombre vinculado también a la parte pública. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, aunque en un breve periodo. Está con nosotros y hoy es, por supuesto, congresista de la República. Es don César Villanueva, del partido Alianza para el Progreso, que nos acompaña para hacer un análisis de lo que está ocurriendo en los últimos minutos. César, gracias por estar con nosotros. Disculpa la introducción larga, pero a veces la noticia nos obliga a tener informados a los amigos de redes y por eso lo que está pasando con Alejandro Toledo. ¿Tu opinión sobre este caso? Bueno, a ti las gracias en primer lugar. Estamos de tormenta en tormenta, ¿no? Tormentas naturales con huaicos, inundaciones, lluvias, las tormentas políticas. Y ahora este tema del expresidente Alejandro Toledo, que en realidad es una pena porque empaña, ¿no?, la política en general. Y yo creo que el mejor reflejo que podría tener todavía el presidente Toledo es tomar un vuelo el día de mañana y estar acá presente para dar las explicaciones al Ministerio Público y dar las explicaciones donde tiene que dar las explicaciones, ¿no es cierto? Y yo espero que eso suceda, ¿no? Y no espere que haya una orden de captura nacional o internacional, de tal manera de que podamos empezar a tomar la ruta de aclarar todo este proceso de corrupción en el país. Lo que está ocurriendo en el caso del aeropuerto Chinchero, tú eres un hombre de provincia, vives la, digamos, ansiedad por obra pública, la ansiedad por proyectos importantes, llámense aeropuertos, puentes, carreteras, hidroeléctricas o lo que se necesite. ¿Cómo visualizas el papel del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en las últimas horas? Bueno, a mí me sorprende realmente las decisiones que está tomando el presidente, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, yo quiero dejar en claro la más alta prioridad del aeropuerto de Chincheros. Pues creo que nadie estamos opuestos a este proyecto tan importante y como lo dijo el vicepresidente Vizcarra, tiene 4 décadas en esta ilusión de mejorar el aeropuerto, que no es solamente el beneficio de Cusco, sino del país. En segundo lugar, el tema hecho no por especulación, porque yo soy muy poco de especular, sino por las propias declaraciones y las propias cifras que da el presidente Kuczynski sobre este proyecto de aeropuerto de Chincheros, finalmente se determina que es una obra pública, por el valor, el monto, la inversión, pese a que obviamente ha habido un contrato desde el 2014, pero que ha sido un contrato que no ha tenido, al parecer, la suficiente claridad, pero yo creo que un contrato, sin duda alguna, puede mirarse, observarse, pero también puede enmendarse y o puede renegociarse. Hay diferentes formas. Eso no pone en riesgo la obra en tanto
otra vez, el presidente ha dicho tenemos los recursos públicos para afrontar rápidamente esto y puede ser como obra pública mientras tú resuelves el tema del contrato para ver la forma como se preparó, las adendas que hay allí. Y cuando digo me sorprende es porque obviamente es una persona experimentada en este tipo de transacciones, ¿no? De tal manera de que hay ahí un elemento que pone en tela de juicio el propio espíritu de lo que son las APPs. Cuando se señala la intervención del Congreso, para no la firma, a mí me dejó un poco perplejo porque, en primer lugar, el Congreso, a partir del presidente de la Comisión de Lavajato, lo que ha hecho es exhortar, no ha dicho no firme, ¿no es cierto? En segundo lugar, hay una histórica relación Ejecutivo-Congreso que no siempre tiene esta rapidez, ¿no? De decir, bueno, como el Congreso me dijo esto, yo paro la máquina. Sí, es sorpresivo, ¿no? Sorpresivo. Y cuando dice, déjenos trabajar porque hay estos comentarios, yo en principio soy una persona que a mí me parece que debemos a todo presidente, cualquiera que sea su color político, ayudarlo a trabajar, y eso es lo que queremos, pero hacer las cosas como tiene que hacerse. Entonces, por eso yo dije, pues, sí hay la voluntad política, que me parece bien, sí hay los recursos públicos que lo ha determinado el propio presidente, puede hacerse eso y empezar una obra pública en el momento que tiene todas las cosas listas para hacerlo. Lo otro puede ser un elemento de revisión, si la empresa ha hecho gastos o si la empresa ha propuesto una forma de negociación no compatible con los intereses nacionales, también hay que revisarlo. Estamos en un Estado de Derecho, pero el hecho de que haya estos comentarios, estas observaciones a hacer mejor las cosas, no está poniendo en tela de juicio, como a veces he tratado de entender, que quienes no están de acuerdo con esta posición del contrato, las adendas, están en contra del aeropuerto de Cusco. Y eso no es así. O sea, quisiéramos que el aeropuerto de Chincheros ya empiece, pero en las mejores condiciones posibles, para que no tengamos dificultades después. Esta expresión del presidente a criticones, cállense la boca y déjenos trabajar, ¿qué opinión te merece? Pero yo lo he hecho públicamente hace unos días atrás, lo mismo que estoy señalando acá, y yo no me considero un criticón ni le estoy poniendo piedras en el camino. Lo que estamos diciendo es, oiga, presidente, estamos de acuerdo con el proyecto, empujemos las cosas hacia adelante, pero hagamos las cosas con calma. No entiendo sinceramente esta intemperancia, para llamarle de alguna manera, del presidente hoy día en Cusco, ¿no? ¿Está perdiendo la paciencia el presidente? Yo pienso que sí. Yo pienso que un conjunto de temas que, ojo, no se lo trae ni siquiera la oposición. Yo soy de un partido donde ni siquiera estamos haciendo una oposición al gobierno, sino más bien tratando de ayudar, sino son estas idas y vueltas, ¿no? Estas discordancias a veces, contradicciones, es lo que está generando que el presidente tenga su propia oposición. Entonces eso aparentemente todavía no terminan de resolverlo internamente en el gobierno para ordenar y definir con más claridad cada uno de los pasos que tiene que hacer. El caso del aeropuerto obviamente es solamente una de ellas, ¿no? Claro, porque esto es, no sé, este gobierno podría dar la impresión que no necesita una oposición porque la oposición la generan ellos mismos, ¿no? O sea, las razones de la caída de Kuczynski de 62 a 35 o 40 puntos, esa pérdida de casi la mitad de su capital político frente a la opinión pública, es algo que no ha sido producido por una oposición, digamos, sagaz, brillante, que le ha sabido jugar por aquí o por allá, sino son errores propios. Y en este caso de Chinchero, lo que uno aprecia es que en lugar de
justamente corregir lo que ellos mismos reconocen que está mal en ese contrato que viene del gobierno anterior, más bien se compran ese pasivo y más bien lo terminan por empeorar. Entonces, una cosa que ya venía mala y que todos han criticado y ellos también, resulta que la han convertido en una cosa peor. Entonces, ellos mismos crean el argumento en contra. No necesitas a nadie en la galería, bastan con ellos mismos. ¿Tienes esa impresión? No, eso es lo que te estoy señalando, de que la oposición no está al frente políticamente, está dentro de ellos, ¿no? En estas contradicciones que tiene. Y también quisiera comentar el hecho de que dice, bueno, no nos interesa el tema de las encuestas, ¿no? Que si bajamos o subimos. Yo creo que cuando obviamente estás conduciendo un gobierno y las cosas se están manejando bien, tú puedes subir, bajar con algunas decisiones políticas, pero en este caso específico sí importa. Te voy a decir por qué. Porque no es un tema solamente el aeropuerto, ¿no? Que me apena que suceda en estos momentos con el Cusco, pero el tema es que pone también en cuestión el propio sistema de APPs. Y eso es algo muy malo para el país. Pero por supuesto. O sea, el mayor perjuicio que tenemos estructuralmente al crecimiento económico y a la inversión tiene que ver con que esto lamentablemente pone una sombra de duda sobre el sistema, pero no es solamente este caso. Pero por eso digo, para ir sobre lo concreto. En este caso específico, ¿cuándo se actúa de esta manera? ¿No es cierto? Cuando se cambian las reglas de juego, cuando cambias un conjunto de cosas que cambian en esencia misma, estás poniendo en tela de juicio el sistema. Este sistema de APPs es un buen sistema, pero tiene que ir madurando cada vez más, ¿no es cierto? ¿Este contrato no le hace bien? No le hace bien. No lo hace bien. Y la manera como se maneja, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, hay errores donde uno puede sentarse a la mesa y discutir, proponer y negociar. Es parte de un proceso. Entendiendo la palabra negociar en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, cuando acá en esta decisión los errores que se puede haber visto en el contrato del 2014, que según ellos dicen, nosotros no lo hemos hecho, claro que no lo han hecho, ha sido otro gobierno. Pero igualmente, si tú estás asumiendo esos errores y a pesar de esos errores insistes en una propuesta, algo pasa allí, ¿no es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, cuando eso dices, pero el Congreso también se ha metido acá, lo que estás haciendo es politizar el proceso. Estás politizando el tema de unas decisiones, los cuales no le hacen ningún favor al Ejecutivo. Porque zapatero en tus zapatos. Nosotros en el Congreso estamos para legislar, ¿no es cierto? Ver, fiscalizar lo que quieras, pero no para ejecutar. Para ejecutar es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que saber cuándo y cómo ejecuta. Y esta carta enviada por el presidente de la Comisión de la Bajada al presidente es una exhortación, no es una orden, ¿no? Entonces, ahí debilita este sistema, crea un ambiente frágil, de poca confianza en estos mecanismos que después nos puede pasar la factura, porque nosotros, si vemos ciertas APPs, es un sistema que favorece al país, lo favorece en la medida que estamos buscando esta alianza pública-privada, porque no tenemos siempre los suficientes recursos para hacerlo. Entonces hay que buscar esta alianza estratégica, ¿no? Chile y otros países, por ejemplo, tienen estos mecanismos y tienen reglas más rígidas que las que nosotros podemos tener, pero que funcionan excelentemente bien. Entonces yo no sé por qué en este caso nos hemos apresurado a una situación de esta naturaleza. Si se ha querido conservar o discutir este contrato, debe ser por cuerdas separadas. Yo tengo los fondos públicos para empezar, como es la decisión del presidente, empecemos. Pero no busquemos otro tipo de justificaciones que no vienen al caso, ¿no? Para ir cerrando, César, hay una interpelación que Johnny Lescano ha propuesto,
que Víctor Andrés García Belaúnde también se suma a la misma. Ayer estuvo aquí Javier Velázquez, quien dijo que él también piensa que tiene que haber una interpelación. Lo dijo Jenny Vilcatoma también. Y lo han venido diciendo una serie de congresistas en el sentido de que la interpelación es una solicitud a través de un pliego interpelatorio de información puntual al ministro Vizcarra sobre el tema. Tú, como congresista, ¿te vas a sumar a una interpelación? ¿No lo tienes claro todavía? ¿Ya crees que es momento de decir que sí? Yo lo que recomendaría es la misma cosa que recomendé en ocasión del exministro de Educación, Jaime Saavedra. Lo primero que se debió hacer es considerar que tome la iniciativa de ir al Congreso a explicar aquello que se necesitaba explicar. Si eso no era suficiente, ver el tema de la interpelación y finalmente tomar la decisión que se tomó, ¿no? si el caso así fuera. El caso este es exactamente igual, porque realmente estamos sorprendidos de la manera. Entonces, mínimamente se necesita una explicación. Creo que Martín Vizcarra ha señalado su voluntad de ir. Yo creo que hay que aceptarle que vaya. Y sobre esa explicación es que se puede tomar las siguientes determinaciones. Aquí en juego lo que hay es, sí, necesitamos tener un país que tiene equilibrio democrático, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero que al mismo tiempo nosotros empecemos a actuar con el rigor y la seriedad que corresponde. Entonces, no nos conviene tantas interpelaciones o censuras. Pero yo te iba a preguntar al revés. Yo creo que la interpelación es un instrumento del Congreso de la República que debería ser más bien visto con naturalidad, porque no es que se quiera censurar a un ministro ni interrogar abajo, se quiere precisar. Y una interpelación que es distinta a la asistencia por voluntad propia del ministro, porque según en esa condición, lo que el ministro hace es, va y dice más o menos lo que quisiera decir o lo que quiere decir. Y no tiene obligación de precisar sobre tal o cual pregunta por qué puede decir de eso no voy a hablar. Y no hay como, digamos, pedirle, porque no estaba en, digamos, la agenda que yo tocara ese tema que tú me estás preguntando, porque he venido por voluntad propia. Mientras que una interpelación son 20 o 30 preguntas puntuales que el ministro tiene sí la obligación por cortesía política y por conveniencia política de responder con precisión. Entonces hay una distancia ahí y dado como está este contrato y esta coyuntura, ya no es, a ver, cuéntame qué cosa es lo que piensas del contrato, sino, a ver, explícame sobre este socio, sobre este plazo, qué son 40 años, cuánto dinero al final se piensa obtener por parte de la empresa, por qué se ha hecho así, por qué no se ha hecho de esta manera, por qué no se cambió las condiciones. En fin, hay como, a mí se me ocurren como 20 preguntas, solamente a los congresistas con más, como ustedes que tienen más información, se le ocurriría otras preguntas más y será más interesante para la opinión pública, que es lo que importa, ¿no es cierto? Aquí lo que buscamos es transparencia y ustedes tienen esa obligación de fiscalizar. Tú lo has dicho bien, lo que necesitamos es transparencia. Lo uno no se contrapone con lo otro. O sea, el tema, has dicho bien, el tema de la interpelación no es un tema dramático, no es un tema de amenaza, no, es un tema de un instrumento absolutamente democrático. Lo que yo digo, hay las instancias, pero sí la instancia es decir, ok, vamos a interpelar a este ministro para que nos conteste este pliego de preguntas. Tiene que tomarse con la mayor naturalidad del mundo. Lo que está pasando es lo que yo te repito, lo que sucedió con el ministro Saavedra. Se hizo casi un drama de la interpelación cuando era una cuestión absolutamente natural, ¿no es cierto? Y hasta se puso en riesgo de decir, bueno, no hay reforma educativa si es que interpelamos al ministro o en última instancia se toma una decisión mayor. En este caso es que exactamente igual. Entonces, sí, Martín Vizcarra ha mostrado su interés de participar, le da igual con una interpelación a ir a explicarnos en el Congreso. ¿Tú aceptarás la interpelación? Sin duda alguna. Muy bien. Te agradecemos por tu presencia, César. A ti. Muy amable. Siempre. Amigos, no se muevan de aquí porque estamos en este momento con Karina Reinafarge, que está con nosotros en vivo y en directo desde los exteriores de la Casa de Alejandro Toledo. Karina, buenas noches. Gracias por estar con nosotros conectado. Cuéntanos, por favor, qué estás viendo, qué está pasando ahí en este momento.
Buenas noches, Alfonso. Efectivamente nos encontramos en la calle Las Magnolias, a una cuadra de la vivienda del expresidente Alejandro Toledo. Y es que, Alfonso, te comento, aproximadamente a las 6 de la tarde llegó un patrullero que se instaló exactamente enfrente a la puerta principal de la vivienda. Lo que se sabe es que ya se habría confirmado un allanamiento de este inmueble. Y es que, como bien se sabe, pues ya habría una investigación por estos 20 millones de dólares que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido de Odebrecht. Lo que también sabemos es que se está esperando en las próximas horas la presencia de la Fiscalía aquí. Hay una gran expectativa de los colegas de la prensa, ¿no? Todos los medios de comunicación nacionales se encuentran aquí y también algunos medios extranjeros, esperando pues la presencia, la llegada de la Fiscalía para saber exactamente qué es lo que va a suceder aquí. Como bien se sabe, Alejandro Toledo y el ARCAR no se encuentran en nuestro país. Ellos hace 2 días han postado en sus redes sociales una fotografía desde París. No se sabe exactamente en qué lugar de Europa se encuentran en este momento, pero ellos está confirmado que no están aquí, que se encuentran en Europa, y lo que sabemos es que en las próximas horas llegaría ya la presencia de una fiscal, ¿no?, para realizar este allanamiento, Alfonso. Karina, quisiera saber si la policía se encuentra todavía en los exteriores de ese condominio. Tú estás parada justamente en la puerta del condominio, al fondo, al lado izquierdo tuyo, allá está en efecto la casa de Alejandro Toledo. Allá hay una seguridad que le corresponde porque es presidente o expresidente, pero te preguntaba si en la zona donde tú te encuentras o dentro, ¿dónde está la policía que ha llegado? Si se encuentra todavía ahí, si ya partió, ¿qué ocurre? Como te comenté exactamente, a las 6 de la tarde ingresó por este portón un patrullero, se situó, como tú bien lo sabes, frente a la vivienda. Es el único patrullero que ha ingresado, ya no se ha retirado, ¿no? Solamente se ha visto un único patrullero. En los exteriores no hay presencia policial, lo que sí hay es gran presencia de la prensa, porque se había confirmado, ¿no?, ya este allanamiento, ¿no? Como tú puedes ver, todos los que nos encontramos aquí somos periodistas, ¿no? Tú puedes ver, Alfonso, que hay gran movimiento en la cuadra, pero no se trata de policía, ¿no? Se trata de colegas de la prensa, todos a la expectativa de lo que vaya a suceder aquí, porque como bien te dije, ya se ha confirmado este allanamiento y en las próximas horas llegaría una fiscal, pero aún no se ve mayor movimiento por parte de la policía. Muy bien, Karina, te agradecemos mucho por tu comunicación. Y estamos a la espera de que llegue la Fiscalía, estamos en contacto a ver si logramos conectarnos nuevamente. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, esa era Karina Reindafarque, ella está en la puerta de la casa Alejandro Toledo. Lo que ha dicho es claro, sí existe un grupo de policías que ha ingresado ya dentro del condominio y están esperando a la inminente presencia de la fiscal, de la Fiscalía, para que se produzca el allanamiento de la casa del expresidente, que no está en el Perú, no está aquí. Creemos que no está en los Estados Unidos, en Stanford, donde había salido a tener, según lo que él señalaba, unas actividades académicas, y por lo que hemos conocido de unas fotografías de él de las últimas horas, se encontraba en París con su esposa Eliane Karp. Bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Esa es la noticia, digamos, que va a remecer y a sacudir los próximos minutos y horas y días en el país. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con el doctor Dítel Columbo para que analicemos la coyuntura, entre otras cosas lo que acabamos de contarle. Venimos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.